Los escuché antes de verlos. Sus voces filtrándose a través de la puerta de la habitación del hospital, dejada entreabierta. Mis 3 hijos se acurrucaron en el pasillo, susurrando sobre mis posesiones como si ya estuviera muerto. La casa de la playa debería valer al menos 2 millones en este mercado. La voz de Daniel siempre calculadora, siempre precisa. Mi hijo mayor, el asesor financiero que medía la vida, las carteras y los márgenes de beneficio. ¿Qué pasa con las joyas de mamá? Ese juego de zafiros que papá le dio por su 30 aniversario debe valer algo. Vanessa intervino. Mi hija, que antes tenía un corazón tan tierno antes de la ambición, lo endureció. Ya he contactado a un comprador para la colección de arte, añadió Robert. Mi hijo menor siempre siguiendo el ejemplo de sus hermanos. Deberíamos movernos rápidamente antes de que el mercado cambie. Mis párpados se sentían como si estuvieran pesados con piedras, pero de alguna manera los forcé a abrirse. El techo estéril de la sala del hospital se enfocó, seguido por el constante pitido de los monitores que aparentemente habían sido mis únicos compañeros fieles. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Días? ¿Semanas? Lo último que recordé fue alcanzar mis gafas de lectura, una repentina presión aplastante en mi pecho, el mundo inclinándose de lado. Luego, oscuridad. Ahora yacía inmóvil, con la respiración entrecortada, mientras mis hijos dividían mi vida y las máquinas confirmaban que aún tenía una. ¿Qué pasa con sus cosas personales, Vanessa? De nuevo, la unidad de almacenamiento de la carta de papá del álbum de fotos. Daniel respondió despectivamente. Podemos revisarlo más tarde o simplemente tirarlo. Nadie quiere esa chatarra sentimental. Basura sentimental. 68 años de recuerdos reducidos a basura por mi propio hijo. El agente inmobiliario se reúne conmigo en la casa de la playa mañana. Robert dijo que ella cree que podemos cerrar para fin de mes si lo ponemos a un precio competitivo. La casa de la playa, mi santuario, el lugar donde había visto atardeceres con Richard antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. El lugar donde mis nietos habían construido castillos de arena y recogido conchas. El lugar que guardaba tantos secretos. Mis hijos no sabían nada al respecto. Entonces entró una enfermera, eficiente en su uniforme azul, revisando los monitores junto a mi cama. Ella miró hacia la puerta. Tus hijos todavía están aquí. Azaré Sullivan. ¿Debería decirles que estás mostrando signos de mejoría? Logré mover la cabeza apenas, un movimiento tan pequeño que apenas era perceptible. La enfermera se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. Puedes oírlos, ¿verdad? Ya están planeando. Ella ajustó mi 4 con manos suaves. Sucede más a menudo de lo que piensas. Las familias se adelantan a sí mismas. Por delante de sí mismos. Una manera tan educada de decir que mis hijos eran buitres al acecho, demasiado impacientes para esperar a mi muerte real antes de desmenuzar mi vida. Tus signos vitales están más fuertes hoy, continuó la enfermera tomando notas en su tableta. El doctor Patel estará complacido. Dijo que eras una luchadora desde el principio. ¿Una luchadora? Sí, lo había sido una vez cuando Richard se enfermó y el dinero estaba escaso. Durante los primeros años, cuando tuve que tomar decisiones imposibles. ¿Cuándo habían olvidado mis hijos que la puerta se abría completamente? Y Daniel entró, sorprendido al encontrar a la enfermera a mi lado. ¿Algún cambio?, preguntó, su voz cambiando al tono preocupado que mostraba al mundo. La condición de tu madre se está estabilizando, respondió la enfermera. Estas cosas toman tiempo, pero hay signos positivos. Daniel asintió solemnemente, interpretando su papel. Solo estamos discutiendo algunos asuntos prácticos. Mamá nunca fue buena con las finanzas o la planificación. Papá siempre se encargaba de todo. La mentira salió tan fácilmente de sus labios. Richard había sido el soñador, el pensador del panorama general. Yo había sido la práctica, gestionando nuestro presupuesto familiar en tiempos difíciles, haciendo que $1 se convirtiera en 2. Entiendo, dijo la enfermera, aunque su tono sugería que no lo hacía. Solo recuerda, la recuperación de un derrame cerebral puede ser impredecible. Muchos pacientes recuperan más funciones de las inicialmente esperadas. Por supuesto, respondió Daniel, sin poder ocultar del todo su decepción. Solo estamos preparándonos. Mamá querría eso. No, lo que yo quería era que mis hijos recordaran quién era yo. No solo la esposa de Richard o su madre, sino Victoria Sullivan, una mujer que había dejado sus propias huellas silenciosas en el mundo. Después de que la enfermera se fue, Daniel se quedó junto a mi cama, estudiándome con interés desapegado, como un tasador evaluando una antigüedad. Estamos cuidando de todo, mamá, dijo, quizás notando el ligero aleteo de mis párpados. No tienes que preocuparte por nada.
Mi lengua se sentía pesada e inútil. Quería gritar, agarrar su cara corbata a cara y acercarlo lo suficiente para ver la vida aún ardiendo en mis ojos. En cambio, yacía en silencio, atrapada en mi cuerpo que fallaba. Me dio una palmadita en la mano torpemente. La casa de la playa, tu condominio, todos los cabos sueltos financieros. Estamos manejándolo todo tal como papá lo habría querido, tal como Richard lo habría querido. Mi esposo que me hizo prometer que algunas cosas eran sagradas, que algunas promesas trascendían incluso a la familia, si tan solo Daniel supiera la verdad. Daniel se fue poco después de reunirse con sus hermanos en el pasillo, sus voces se desvanecieron mientras se alejaban, ya discutiendo qué muebles valía la pena conservar y cuáles debían venderse. Solo en mi habitación del hospital, sentí algo más allá del dolor físico de mi derrame cerebral. Una profunda y desgarradora traición que dolió más que cualquier condición médica. Mis hijos ni siquiera pudieron esperar a que estuviera fría antes de borrarme de mi propia vida. Cerré los ojos, conservando las pocas fuerzas que me quedaban en la casa de la playa. Necesitaba advertir a alguien. Necesitaba proteger lo que no era mío para perder, lo que no era suyo para vender. Mis dedos se movieron ligeramente contra la blanca sábana del hospital, y concentré toda mi energía en ese pequeño movimiento. La enfermera me había llamado luchador. No tenía idea de lo acertada que estaba. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba a través de las persianas venecianas, proyectando sombras de barrotes de prisión sobre mi cama, tomé una decisión. No me enfurecería contra la traición de mis hijos. No me derrumbaría de dolor y decepción. Les enseñaría una lección que nunca olvidarían. 3 días después, mientras la sensación regresaba gradualmente a mi lado izquierdo y las palabras comenzaban a formarse de nuevo en mis labios, escuché a Vanessa en el pasillo con el teléfono pegado a su oído. Sí, estamos procediendo con la venta. Ella decía, ya se está procesando el papeleo. No, no se espera ninguna recuperación. Los doctores dicen que incluso si ella despierta, nunca será la misma. Una mentira, doctor. Patel me había dicho esa misma mañana que estaba haciendo un progreso notable, que con terapia podría recuperar la mayor parte de mi función. La casa de la playa cierra la próxima semana, continuó Vanessa. Daniel está manejando las cuentas de mamá. Sí, estamos siendo inteligentes al respecto. Planificación previa a la herencia, lo llamó el abogado. Planificación previa a la herencia. Un término tan clínico para el robo. Cerré los ojos, fingiendo dormir, cuando ella entró en la habitación. No estaba listo aún. Necesitaba más fuerza, más tiempo para formular mi respuesta. Pero el tiempo se estaba acabando para la casa de la playa, para la promesa que había hecho hace años y de la que mis hijos no sabían nada. A la mañana siguiente, cuando mi fisioterapeuta me pidió que intentara hablar de nuevo, concentré cada onza de mi voluntad en formar una frase crucial. Necesito hacer una llamada. Si esta historia de traición familiar y secretos ocultos te ha cautivado, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que sucederá a continuación. ¿Qué está ocultando Victoria sobre la casa de la playa? ¿Se recuperará a tiempo para detener la traición de sus hijos? El viaje apenas ha comenzado. Necesito hacer una llamada. La fisioterapeuta, Jenny, se detuvo a mitad de estiramiento de mi brazo, con sorpresa reflejada en su rostro. Estas fueron mis primeras palabras coherentes desde el derrame. Señora Sullivan, eso es un progreso maravilloso. Ella sonrió cálidamente. ¿A quién te gustaría llamar? Tragué con dificultad, mi garganta seca por la falta de uso. Mi abogado. Las cejas de Jenny se levantaron ligeramente. Tu abogado, no tus hijos. Logré un pequeño y deliberado movimiento de cabeza. Abogado importante, lo entiendo. Algo en su expresión me dijo que sí. Quizás también había escuchado las conversaciones de mis hijos. Déjame consultar con el doctor Patel sobre el uso del teléfono, y lo haremos posible. 2 horas después de que el doctor Amp. Patel me había examinado y expresó una sorpresa complacida por mi progreso. Jenny regresó con un teléfono del hospital. Tu doctor aprobó una llamada corta, dijo ella, posicionando el teléfono contra mi oído mientras lo sostenía por mí. ¿Recuerdas el número que hice? Había memorizado el número de Harold Winter hace décadas cuando él ayudó a Richard y a mí a redactar nuestros testamentos. Mis dedos aún no podían marcar, así que Jenny introdujo el número mientras yo recitaba laboriosamente cada dígito. Digital. Harold respondió al tercer timbre. Los asociados legales de Winter. Harold. Logré que mi voz sonara rasposa. Victoria Sullivan. Una pausa. Victoria. Dios mío. Escuché que no respondías. ¿Estás bien, Stroke? Confirmé. Mejorando. Necesito ayuda. Emergencia. Por supuesto,
lo que sea. Respondió de inmediato, su voz se suavizó. He conocido a ti y a Richard durante 30 años. Lo que necesites. Casa de playa, susurré. Cada palabra un esfuerzo. Mis hijos lo están vendiendo. La propiedad de Malibú. Harold sonaba preocupado. Veo que esto es serio. No lo saben. Seguí pausando entre palabras para reunir fuerzas. Necesito detenerlos. Importante. Llama a este número. Recité lentamente un número de teléfono que Harold no encontraría en ningún lugar de mis registros oficiales. Me encargaré de ello de inmediato, me aseguró Harold. Y Victoria, ¿quieres que informe a tus hijos sobre tu mejoría? Consideré esto detenidamente. Si supieran que estaba recuperando el habla y la movilidad, podrían acelerar sus planes. No, déjame sorprenderlos. Casi podía escuchar la sonrisa de Harold a través del teléfono. Entendido. Te visitaré mañana con unos papeles para ti. Descansa ahora. Después de que Jenny me quitó el teléfono, cerré los ojos, sintiendo como el agotamiento me invadía. El esfuerzo de hablar había agotado la poca energía que tenía, pero una pequeña sensación de triunfo ardía en mi pecho. La primera jugada de contraataque se había realizado. El día siguiente no solo trajo a Harold a mi habitación, sino también a mi nieta Lily. Su cabello castaño recogido en un moño desordenado. Ojeras bajo sus ojos, sugiriendo noches sin dormir. Abuela, respiró, apresurándose a mi lado y tomando cuidadosamente mi mano. Nos dijeron que quizás nunca te despiertes del todo, que quizás no nos reconozcas. Le apreté los dedos débilmente. No, tú, Susur. Mi Lily. Las lágrimas corrían por sus mejillas. He estado viniendo todos los días, pero siempre estabas durmiendo. Las enfermeras dijeron que necesitabas descansar. No sabía que ella había estado visitándote. Mis traicioneros hijos nunca lo mencionaron. Harold aclaró su garganta suavemente. Lily estaba preocupada por algunas de las decisiones que se estaban tomando. Victoria, ella me contactó por su cuenta ayer. Miré a mi nieta con nueva apreciación. Chica inteligente. Lily se mordió el labio. Mamá y los tíos están vendiendo todo, abuela. La casa de la playa ya está en un acuerdo de compra. Van a hacer una venta de bienes en tu condominio el próximo fin de semana. Su voz se quebró. Incluso están vendiendo la colección de discos de abuelo y tus libros de primera edición. El dolor de esta traición era físico. Una opresión en mi pecho que los monitores detectaron rápidamente, enviando mi ritmo cardíaco por las nubes. No está bien. Lily continuó, la ira ahora entrelazada en sus palabras. Actúan como si ya no estuvieras aquí. Como si tus cosas no importaran. Como si tus deseos no importaran. Harold se acercó. Victoria, he contactado al número que me diste. El caballero estaba bastante preocupado. Vuela mañana. Una ola de alivio me recorrió. Venía. Bien, Lily. Susurré una idea formándose. ¿Necesitas mi ayuda? Ella se inclinó más cerca. Lo que sea, abuela. Finge que no sabes que estoy despierta. Observa cómo informan de vuelta. Harold parecía preocupado. Victoria, quizás un enfoque más directo. Sacudí la cabeza firmemente. ¿Quieres saber hasta dónde llegarán? Lily asintió, la determinación endureciendo sus rasgos. Seguiré visitándote en secreto. Apenas notan lo que hago de todos modos. Una cosa más, añadí, mi voz fortaleciéndose ligeramente con la práctica. ¿Necesitas un teléfono celular privado? Harold metió la mano en su maletín. Low anticipe. Saco un smartphone simple. Ya está programado con mi número, Lily, y el contacto que pediste. Funciones básicas, solo texto grande para facilitar la lectura. Lily tomó el teléfono, mostrándome cómo usar la función de comando de voz que compensaría mis dedos aún torpes. Lo esconderé en el cajón de tu jarra de agua cuando me vaya, susurró. Las enfermeras nunca miran allí. Mientras se preparaban para irse, Harold se detuvo. Victoria, hay algo más que deberías saber. Daniel ha estado haciendo preguntas en la oficina de registros del condado. Aparentemente, hay algo inusual en el título de la casa de playa que está retrasando la venta. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Así que estaban descubriendo que las cosas no eran tan sencillas como habían asumido. Bien, Susur. Después de que se fueron, me recosté contra las almohadas, la fatiga mental me abrumaba. Los efectos físicos del derrame cerebral eran lo suficientemente desafiantes, pero esta traición por parte de mis propios hijos cortaba más profundo que cualquier condición médica. Me dejé llevar a un sueño inquieto, con sueños llenos de recuerdos fragmentados. Una promesa hecha hace años, Richard asintiendo con aprobación mientras firmaba papeles.
Las llaves de la casa de la playa siendo colocadas en manos que no eran las de mis hijos. Señora Sullivan, tiene visitantes. La voz de la enfermera me sacó del sueño. Abrí los ojos y encontré a mis 3 hijos de pie al pie de mi cama, sus expresiones una mezcla cuidadosamente compuesta de preocupación y solemnidad. Se ve mejor hoy, observó Vanessa clínicamente, con más color. El doctor dice que estas fluctuaciones son normales, respondió Daniel. No indican una mejora real. Mantuve mi rostro relajado, mis ojos desenfocados, interpretando el papel de la paciente semiconsciente que esperaban. A través de párpados apenas abiertos, los estudié. Daniel, en su traje a medida, revisando su reloj con impaciencia. Vanessa desplazándose por su teléfono entre miradas performativas hacia mí. Robert moviéndose incómodamente, el único que mostraba un atisbo de angustia genuina. Mamá, dijo Daniel en voz alta como si el volumen pudiera penetrar el daño cerebral. Nos estamos encargando de todo. La casa se está vendiendo a una familia encantadora. Tienen hijos que disfrutarán de la playa como nosotros lo hicimos. Mentiroso. La encantadora familia era, sin duda, una de las empresas de desarrollo inmobiliario que habían estado intentando adquirir propiedades frente al mar en esa área durante años. También hemos arreglado que tus cosas sean manejadas adecuadamente, añadió Vanessa. Algunos artículos irán a miembros de la familia que los atesorarán. Por miembros de la familia, ella se refería a sí misma, estaba segura. Vanessa siempre había codiciado mis joyas, especialmente las piezas que Richard me había regalado. Robert finalmente habló, su voz más suave que la de sus hermanos. Mamá, si puedes oírme, espero que estemos haciendo lo que tú querrías. Un destello de duda en su tono. Quizás todavía había esperanza para mi hijo menor. Solo se quedaron 15 minutos, cumpliendo con su obligación. Mientras salían, escuché el teléfono de Daniel sonar en el pasillo. ¿Qué quieres decir con que hay un problema con el título? Su voz se alzó con frustración. Eso es imposible. Mis padres fueron dueños de esa casa durante 30 años. Sonreí débilmente mientras sus voces se desvanecían. Las ruedas de la justicia comenzaban a girar. A la mañana siguiente, me desperté y encontré un mensaje de texto en mi teléfono oculto. Llegamos a la reunión con Harold primero. Vendremos al hospital esta tarde. Mantant fuerte, David. David. Solo ver su nombre me trajo consuelo como un salvavidas en el mar tempestuoso en el que se había convertido mi vida. Mis hijos no sabían de él. Nunca me había molestado en aprender sobre las promesas que había cumplido más allá de nuestro círculo familiar inmediato. Jenny llegó para mi sesión de fisioterapia. Su energía alegre era una distracción bienvenida de mis pensamientos perturbados. Estás progresando notablemente bien, señora Sullivan, observó mientras levantaba con éxito mi brazo derecho por encima de mi cabeza. El doctor Patel dice que estás progresando más rápido de lo esperado. Motivada, respondí, encontrando más fácil formar palabras sueltas que oraciones completas. Puedo verlo. Jenny me ayudó a sentarme en el borde de la cama. ¿Es la casa de la que no pude evitar escuchar a tu hijo en el pasillo ayer? Parecía molesto por algún título de propiedad. Asentí, agradecida por su perspicacia. Casa de playa, no lo que ellos piensan. Jenny sonrió de manera conspiratoria. Bien por ti tener algunos secretos bajo la manga. No hay nada de malo en sorprender a quienes te subestiman. Trabajamos durante 1 hora en movimientos básicos, sentándome sin ayuda, agarrando objetos, e incluso dando algunos pasos tentativos con un andador. Al final, estaba exhausto pero triunfante. Estaba recuperando el control de mi cuerpo, pieza por dolorosa pieza. Después del almuerzo, Lily le envió un mensaje a mamá y al tío Daniel, diciendo que tenían una reunión de emergencia con su abogado, algo sobre complicaciones con la búsqueda del título. El tío Robert parecía preocupado. Actualizaremos más tarde. Sonreí a la pantalla del teléfono. Mis hijos estaban descubriendo que su apresurada adquisición de propiedades no estaba yendo tan bien como habían planeado. La búsqueda del título habría revelado lo que nunca sospecharon, que la casa de la playa no era legalmente mía para vender. No lo había sido durante 8 años. A las 3 en punto, hubo un suave golpe en mi puerta. Cuando se abrió, mi corazón se llenó al ver al joven de pie allí, con libros de medicina bajo un brazo y ojeras bajo sus amables ojos que sugerían que venía directamente de un vuelo nocturno. Victoria David Michei dijo suavemente, cruzando la habitación para tomar mi mano. Vine tan pronto como escuché. Le apreté los dedos, con lágrimas en los ojos. David, gracias. Acercó una silla a mi cama, dejando sus libros a un lado. A los 28 años, se parecía tanto a su madre. Los mismos ojos pensativos de Sara, la misma determinación en su mandíbula. Pero también había algo de su padre.
Con suavidad, él tomó mi mano con cuidado de la línea intravenosa. Harold me dijo lo que está pasando. Dijo, su voz baja con ira contenida. Tus hijos están vendiendo la casa de la playa. Mi casa de la playa. Asentí, sintiendo un alivio al saber que él estaba aquí, que no estaba luchando esta batalla sola. No saben, logré explicar. Nunca les dije que me diste la casa después de que mamá murió. David sacudió la cabeza con incredulidad, que ha estado a mi nombre durante 8 años. ¿Cómo podría no saber que Richard y yo decidimos que era mejor así? Era agotador hablar, pero necesitaba que David entendiera. Los niños ya resentían el dinero. Le dimos a tu madre para tu educación. El rostro de David se suavizó con un dolor antiguo. Recuerdo las discusiones cuando se enteraron de que estabas ayudando a pagar mi matrícula de la escuela de medicina. Nunca lo entendieron, susurré. Sara era como una hermana para mí. Le prometí que te ayudaría, y lo hice. La voz de David se quebró ligeramente más que al ayudar. Me diste seguridad para el futuro. Esa casa es el único activo real que tengo. Es lo que me permitió concentrarme en mi residencia en lugar de preocuparme por las deudas como mis compañeros. Asentí, recordando el día en que Richard y yo tomamos la decisión. Nuestros hijos se habían enfurecido cuando descubrieron que estábamos malgastando el dinero de la familia ayudando a Sara con la educación de David después de su diagnóstico de cáncer. Nunca habían entendido la profundidad de mi amistad con Sara, como habíamos estado el uno para el otro en todo. Mis primeros abortos espontáneos, su divorcio, los difíciles años de adolescencia de mis hijos, su lucha contra el cáncer. Cuando Sara murió, prometí ayudar a David a terminar la escuela de medicina. Richard y yo lo habíamos discutido en profundidad, preocupados por el creciente materialismo de nuestros propios hijos. La solución de la casa de la playa había sido idea de Richard. Ponlo en nombre de David. Déjale usarlo como garantía si es necesario. Asegúrate de que tuviera seguridad mientras perseguía su sueño de convertirse en médico como su padre. Seguiríamos usándolo como familia, pero la propiedad protegería tanto a David como a la propiedad de la creciente sensación de derecho de nuestros hijos. ¿Qué vas a hacer?, David preguntó, trayéndome de vuelta al presente. Sonreí débilmente. Mira cómo descubren que no pueden vender. Que no es suyo. El agente inmobiliario me llamó ayer. David dijo. Aparentemente, mi nombre apareció en la búsqueda del título. Ella estaba muy confundida. Daniel estará más que confundido, respondí, con un atisbo de mi antiguo brillo regresando. Estará furioso, como si lo hubiéramos convocado con nuestra conversación. La puerta se abrió de golpe. Daniel estaba allí, su rostro normalmente sereno enrojecido por la ira, con una carpeta aferrada en su mano. Detrás de él estaba Robert, luciendo incómodo, y una mujer que no reconocía, probablemente su abogada. «Mamá», Daniel gritó, olvidando en su ira que supuestamente me creía insensible. «¿Qué demonios está pasando con la casa de la playa?». Sus ojos entonces registraron a David sentado a mi lado y una expresión de confusión cruzó su rostro. «¿Quién eres?». David se puso de pie extendiendo su mano profesionalmente. «David Mitchell». «Creo que estás intentando vender mi casa». Daniel ignoró la mano extendida. «¿Tu casa? Eso es ridículo. Esa casa de playa ha estado en nuestra familia durante décadas, y hace 8 años, tus padres me transfirieron la propiedad», respondió David con calma. «Completamente legal, debidamente documentada y registrada en el condado». El abogado dio un paso adelante. «Señor Sullivan, quizás deberíamos discutir esto afuera». «No», Daniel la interrumpió. «Quiero escuchar a mamá». «Mamá, ¿puedes oírme? ¿Le diste nuestra casa de playa a este extraño?». Miré directamente a mi hijo, abandonando la pretensión de estar semiconsciente. «No es un extraño», dije claramente. «David, el hijo de Sara». El rostro de Daniel se quedó paralizado por la sorpresa. No podía decir si era por escucharme hablar o por mi confirmación de la afirmación de David. Robert se acercó más a la cama. «Mamá, estás despierta. ¿Nos entiendes?». «Asentí lentamente». «Todo escuchado. Todo vendiendo mis cosas. Dividiendo mientras aún estoy viva». Robert tuvo la gracia de parecer avergonzado, su mirada bajó al suelo. Sin embargo, Daniel se recuperó rápidamente. «Mamá, estás confundida. El derrame cerebral ha afectado tu memoria. Solo estamos gestionando tus asuntos mientras te recuperas. En cuanto a esta situación de la casa de la playa, claramente ha habido un error». «No hay error». Interrumpí cada palabra más fuerte que la anterior. «David es el dueño de la casa. Mi decisión. La decisión de Richard». Hace 8 años, la abogada se aclaró la garganta. «He revisado la documentación, señor Sullivan.
La transferencia de título parece completamente legítima. Su madre y su padre transfirieron la propiedad al señor Michey en 2017, manteniendo los derechos de uso de por vida. El rostro de Daniel se contorsionó de rabia. Esto es absurdo. ¿Por qué le darían nuestra casa de vacaciones familiar a algún caso de caridad? David se tensó a mi lado, pero mantuvo la compostura. No soy en absoluto un caso de caridad, señor Sullivan. Soy residente de cirugía en el Massachusetts General, y sus padres tenían sus razones, que fueron amables de compartir conmigo, aunque no con usted. Salga, Daniel espetó. Esto es un asunto familiar. En realidad, David respondió, dado que se trata de mi propiedad, creo que tengo todo el derecho de estar aquí. El enfrentamiento fue interrumpido por la llegada del doctor Patel, quien observó la tensa escena con una mueca. ¿Qué está pasando aquí? La señora Sullivan necesita descanso, no angustia. Su presión arterial ya está elevada. Nos vamos, dijo Robert rápidamente, tomando el brazo de su hermano. Continuaremos esta discusión más tarde. Al darse la vuelta para irse, Daniel me miró de reojo, la traición y la calculadora guerra en sus ojos. Esto no ha terminado, mamá. Lo que sea que creas que hiciste con esa casa, lo arreglaremos. Después de que se fueron, el doctor Patel revisó mis signos vitales, con una expresión preocupada. Trate de evitar la excitación, señora Sullivan. Tu recuperación está progresando bien, pero el estrés puede causar retrocesos. Cuando estuvimos solos de nuevo, David se hundió de nuevo en la silla junto a mí. Eso salió como se esperaba. Peor aún, predije sentirme extrañamente energizado a pesar de la confrontación. Espera que se enteren del resto. David levantó una ceja. Los pagos mensuales, las condiciones del fondo fiduciario, asentía todo. No merecen tu protección, dijo David en voz baja. No después de cómo se han comportado. No protegiéndolos, aclaré, enseñándoles una lección que ya era hora. Mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las persianas del hospital, proyectando una luz dorada en la habitación estéril, sentí una claridad que no había experimentado en años. Mis hijos necesitaban aprender que había consecuencias para sus acciones, que el mundo no giraba en torno a sus expectativas y deseos, y yo sería quien les enseñara una dolorosa revelación a la vez. Las noticias viajan rápido en las familias, especialmente cuando se trata de herencias. Para la noche, Vanessa había irrumpido en mi habitación del hospital, con su bolso de diseñador balanceándose salvajemente y la cara roja de indignación. ¿Qué es esta locura sobre la casa de la playa? Exigió sin preámbulos. Daniel dice que se lo diste a un extraño. David había salido a tomar un café, dejándome momentáneamente solo. Un momento afortunado que nos ahorró otra confrontación inmediata. No un extraño, respondí, encontrando mi voz más fuerte después de un día de práctica. David, el hijo de Sarah, el niño de tu amiga. La voz de Vanessa se elevó incrédula. El que desperdiciaste todo ese dinero en la escuela de medicina. Mamá, ¿te has vuelto loca? Miré a mi hija con calma. A los 42 años, Vanessa tenía los rasgos llamativos de su padre, pero ninguna de su compasión. En algún lugar entre las escuelas privadas y los clubes de campo, había perdido el corazón amable que una vez conocí. Mi dinero. Le recordé mi elección. No era solo tu dinero. Era nuestro legado familiar. Papá trabajó toda su vida construyendo ese portafolio, y tú lo has estado regalando a personas que ni siquiera son de nuestra familia. Sacudí la cabeza lentamente. Sara era familia, no por sangre. Por elección. ¿Elección? Vanessa S. Burlow. Somos tu verdadera familia. Tus hijos, tu propia sangre, y nos has traicionado por un niño cualquiera. La puerta se abrió y Lily entró, paralizada al ver a su madre. No la había esperado. Normalmente venía por las mañanas cuando su madre estaba en yoga. Mamá Lily miró entre nosotros rápidamente, evaluando la situación. Solo vine a traerle a la abuela algo de comida decente. La comida del hospital es terrible. Vanessa se volvió contra su hija. ¿Sabías de esto? ¿Sobre la casa de la playa? El rostro de Lily se mantuvo sorprendentemente neutral. ¿Sabes qué? Que tu abuela regaló nuestra casa de playa hace años al hijo de su amiga, esa encantadora casa de vacaciones que algún día debería haber sido parte de tu herencia. Desapercibido. Observé a mi nieta con atención. No habíamos discutido este detalle específico durante sus visitas. Yo, Lily, dudé, luego enderecé los hombros. Sabía que la abuela ayudó a David Michey con la escuela de medicina. Me lo contó el año pasado cuando estaba considerando estudiar medicina. Esto fue una novedad para mí. Lily nunca había mencionado interés en la medicina. Los ojos de Vanessa se entrecerraron.
Has estado hablando con ella sobre esto a nuestras espaldas. No a espaldas de nadie, respondió Lily con calma. Solo le pedí consejos sobre mi futuro, algo para lo que tú y papá nunca parecieron tener tiempo. La punzada dio en el blanco, y Vanessa se estremeció ligeramente antes de recuperarse. Nos estamos saliendo del tema. El caso es que tu abuela ha cometido un terrible error, posiblemente debido a su condición. Vamos a solucionarlo. Nada que arreglar, interrumpí. Legalmente correcto, mi decisión. Una decisión que nunca discutiste con tus propios hijos. La voz de Vanessa se quebró de emoción, el primer sentimiento genuino que había escuchado de ella en días. ¿Lo habrías entendido? Pregunté suavemente. Nunca nos diste la oportunidad, respondió ella. Y por un momento, bajo la ira, vislumbré dolor. Dolor real. Quizás había juzgado mal. Quizás, debajo del materialismo y el sentido de derecho, mis hijos realmente se sintieron traicionados por mi secreto, no solo privados de un bien. El momento pasó rápidamente. Vanessa se enderezó, alisando su inmaculada blusa. No importa. Daniel ya está consultando con otro abogado. Debe haber motivos para impugnar esto. Capacidad disminuida, influencia indebida, algo. Y así, de la nada, cualquier simpatía que hubiera sentido se evaporó. No una palabra sobre mi recuperación, sobre cómo me sentía o lo que podría necesitar. Solo estrategias para deshacer mis decisiones y reclamar lo que creían que era legítimamente suyo. Buena suerte, dije simplemente. La puerta se abrió de nuevo, y David entró con 2 tazas de café. Se detuvo en seco al ver a Vanessa, con una expresión cuidadosamente neutral. No me di cuenta de que tenías compañía. Puedo volver más tarde. No es necesario, dijo Vanessa fríamente, recogiendo su bolso. Me iba justo ahora. Se volvió hacia mí, con los ojos duros. Esta conversación no ha terminado, mamá. Después de que se fue, Lily exhaló temblorosamente. Eso fue intenso. David me pasó una de las tazas de café, que acepté con gratitud. ¿Tu madre, supongo?, preguntó. Lily asintió. Esa fue una de sus actuaciones más contenidas, lo creas o no. Tomé un sorbo cuidadoso del café, el primero desde el derrame. Rico y revitalizante. Lily está interesada en la medicina, le dije a David. Se volvió hacia mi nieta con un interés genuino. ¿De verdad? ¿Qué especialidad? Lily se sonrojó ligeramente. Solo estoy explorando opciones, pero posiblemente pediatría o geriatría. Me gusta trabajar con personas que realmente necesitan ayuda. La sutil crítica al enfoque materialista de su familia no me pasó desapercibida. Lily siempre había sido diferente, más reflexiva, más genuina. En muchos aspectos, me recordaba a mí misma a esa edad antes de que la vida lo complicara todo. Deberíamos hablar, ofreció David. Podría contarte sobre mi experiencia en la residencia, las realidades de la escuela de medicina. Es gratificante pero desafiante. Me gustaría eso, respondió Lily con un entusiasmo inesperado. Al verlos, sentí una extraña sensación de continuidad, como si algo importante se estuviera preservando a pesar de los mejores esfuerzos de mis hijos por desmantelar mi legado. Quizás las conexiones que más importaban no eran las definidas por el ADN después de todo. La abuela Lily dijo, volviéndose hacia mí. Te traje algo. Sacó un pequeño álbum de fotos de su mochila. Lo rescaté de las cajas que el tío Daniel estaba empacando de tu condominio. Pensé que quizás querrías quedártelo. Lo colocó en mi regazo y lo reconocí de inmediato. El pequeño álbum azul donde había guardado fotos de Sara y yo a lo largo de nuestra amistad de 40 años. Sara en mi boda. Yo en el nacimiento de su hijo. Ambas, con los brazos alrededor de cada una en sus 50 cumpleaños, un año antes de su diagnóstico. Sara, delgada pero sonriendo durante la quimioterapia, con mi mano entrelazada con la suya, las lágrimas se me llenaron en los ojos. Gracias, César. David miró el álbum, su expresión suavizándose. No he visto algunas de estas en años. Mama guardó las mismas. Señaló una foto de Sara y yo en la playa, ambas en nuestros 30, riendo mientras las olas rompían alrededor de nuestras rodillas, la misma playa donde estaba la casa en disputa. Le encantaba ese lugar, dijo David en voz baja. Incluso antes de que tú lo tuvieras. ¿Recuerdas cómo solíamos alquilar la cabaña 3 casas más abajo cada verano? Mamá solía decir que algún día tendría su propio lugar allí. Asentí, recordando mientras la memoria me invadía. Por eso lo compramos para que ella pudiera visitarlo cuando se enfermara. Quería que tuviera un lugar tranquilo. Lily escuchaba atentamente, absorbiendo esta historia que nunca había oído. Así que la casa de la playa también era especial para Sara. Michaud, confirmé.
Después del diagnóstico, se quedó allí. Último verano de su vida, David tragó con dificultad. Era el último lugar donde se sintió verdaderamente feliz. Cuando me lo transferiste después de que ella murió, significó todo, no solo financieramente, sino emocionalmente. Mis hijos nunca la conocieron como yo. Le expliqué a Lily, nunca entendieron nuestra amistad porque nunca preguntaron. Lily concluyó en voz baja. Solo asumieron que era su herencia. Tienen razón. Sí. Extendí mi mano hacia la de Lily. Tú ves más allá de las posesiones. Ella me apretó los dedos suavemente. Debería irme antes de que mamá se pregunte dónde estoy, pero volveré mañana. Después de que se fue, David me ayudó a revisar más del álbum. Cada foto desbloqueaba recuerdos. Viajes de campamento con nuestros hijos pequeños, celebraciones de vacaciones, Sara siendo madrina en el bautizo de Vanessa, un papel que aparentemente mi hija había olvidado. Tus hijos realmente no tienen idea, ¿verdad? David preguntó sobre todo lo que tú y mamá compartieron sobre las promesas que se hicieron mutuamente. No. Admití que mi culpa fue protegerlos demasiado. Nunca les mostré el mundo real, y ahora están vendiendo tu vida sin pensarlo 2 veces. No había juicio en su tono, solo tristeza. No todo lo corregí. Una pequeña sonrisa se formó. La casa de la playa es solo el comienzo. Espera que intenten acceder a las cuentas bancarias. David levantó una ceja. Tienes más sorpresas preparadas. Muchas, confirm. Richard y yo planeamos cuidadosamente. Sospechábamos que esto podría suceder algún día. ¿Sabías que tus propios hijos intentarían liquidar tus activos mientras estabas hospitalizada? La incredulidad en su voz era palpable. Esperaba que no, aclaré, preparado por si acaso. Richard vio señales. Su enfoque en el dinero y las posesiones preocupaba por lo que pasaría si yo estuviera solo. David sacudió la cabeza lentamente. Y ellos piensan que tú eras el ingenuo financieramente. A medida que se acercaba la noche, Harold llegó con documentos para que revisara, papeles que harían oficial mi recuperación, mi competencia, estableciendo mi autoridad sobre mis propios asuntos restaurada. El neurólogo te evaluará mañana, explicó. Una vez que confirme que tus funciones cognitivas están intactas, podremos presentar estos documentos de inmediato. Asentí agradecida. Y el otro asunto en progreso, me aseguró Harold. Los fondos están seguros. Tus hijos no pueden acceder a ellos sin la documentación adecuada que solo tú posees. Bien. Me acomodé contra las almohadas, el agotamiento se apoderaba de mí, pero la determinación ardía con fuerza. Que vendan lo que puedan. Cada vela es un paso más cerca de la verdad. Harold me acarició la mano suavemente. Descansa ahora, Victoria. Las piezas están en movimiento. Mientras me dejaba llevar por el sueño esa noche, pensé en Richard y en las conversaciones que habíamos tenido durante sus últimos meses. Cómo le preocupaban los valores de nuestros hijos, el legado que dejaríamos. Cómo habíamos acordado que la verdadera herencia no se medía en propiedades o cuentas bancarias, sino en lecciones aprendidas y sabiduría adquirida. Nuestros hijos se habían perdido esas lecciones. Quizás, a mi manera imperfecta, aún podría enseñarles, incluso si la educación viniera a través de la pérdida en lugar del amor. La mañana del sábado amaneció brillante y clara, el tipo de día perfecto del sur de California que usualmente levantaba mi ánimo. Pero mientras me sentaba en la silla de ruedas junto a la ventana del hospital, una pesadez presionaba mi pecho que no tenía nada que ver con mi condición médica. Hoy era la venta de bienes en mi condominio. Hoy, extraños revisarían mis posesiones, regateando precios, llevándose consigo pedazos de mi vida en sus manos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó David, de pie detrás de mi silla de ruedas. No es demasiado tarde para detenerlo. Sacudí la cabeza firmemente. Necesito ver. Necesito saber. El doctor Patel me había autorizado para una breve salida, un máximo de 4 horas, con David, un profesional médico capacitado, acompañándome. Mis hijos no sabían nada de esta aprobación, nada de mi visita planeada a la misma venta que ellos habían organizado. Tu presión arterial, me recordó David. Si te alteras demasiado, estaré bien, le aseguré. Mi habla mejora diariamente con la terapia. Solo observa, sin confrontación, aún no. No parecía convencido, pero asintió de todos modos. Harold nos encontrará allí, y Lily sabe que venimos. El alta del hospital fue sorprendentemente sencilla. En 30 minutos, estaba acomodada en el coche de alquiler de David, con una almohada apoyando mi lado más débil, dirigiéndonos hacia el condominio costero que había sido mi hogar desde la muerte de Richard. A medida que nos acercábamos a mi vecindario, noté los letreros, primero carteles de neón con flechas negras, las palabras venta de bienes.
Todo debe irse en letras llamativas, como una liquidación en un negocio en quiebra, como si mi vida estuviera siendo despojada para un inventario. Vulgar murmur. Las manos de David se apretaron en el volante. No tenemos que hacer esto. Sí, insistí en que lo hiciéramos. Estacionó a una cuadra de distancia para evitar el grupo de coches que ya estaban alineados en mi calle. Mientras me ayudaba a subir a la silla de ruedas, vi a una mujer alejándose de mi edificio, llevando el juego de ajedrez antiguo de Richard, el que su padre le había regalado, el que había planeado pasar a su primer nieto. Tragué con dificultad, reprimiendo la ola de dolor que amenazaba con abrumarme. David me empujó lentamente hacia el edificio del condominio donde una pequeña multitud se había reunido en el vestíbulo. La mayoría eran extraños aferrados a tazas de café y boletos numerados, esperando su turno para entrar. Siempre los había llamado buitres de ventas de bienes. Los habituales que llegaban temprano y sabían que los mejores artículos irían primero. Nos unimos a la fila, David bajando mi sombrero de sol más sobre mi cara. Nadie nos dio una segunda mirada, solo otra anciana en una silla de ruedas, quizás buscando gangas como todos los demás. Cuando llamaron nuestro número, entramos en el ascensor hacia mi piso. Cuando las puertas se abrieron en el 12º piso, los sonidos me golpearon primero. Voces regateando, cajones abriéndose y cerrándose, el particular susurro de personas examinando objetos que no les pertenecen. Luego, la vista de mi puerta principal abierta, extraños deambulando libremente por habitaciones que habían sido mi santuario privado. Y en el centro de todo, Vanessa y Daniel supervisando el desmantelamiento de mi vida con carpetas y miradas calculadoras. Revisión de precio en el servicio de plata, llamó alguien. $800 por el juego, respondió Daniel sin dudar. Pero tomaremos 7 si compras hoy. $700 por la plata georgiana que había estado en la familia de Richard durante 4 generaciones. El servicio que habíamos acordado iría a los hijos de Robert cuando se casaran. Una mujer de mediana edad levantó mi suéter de cachemira color crema. ¿Cuánto cuesta esto? $40, respondió Vanessa, apenas levantando la vista de su clipboard. Toda la ropa está como se indica. Mi suéter favorito, el que Richard me había regalado nuestra última Navidad juntos, ahora reducido a una etiqueta de precio en manos de un extraño. David me apretó suavemente el hombro. «Podemos irnos», susurró. Sacudí la cabeza, obligándome a respirar con calma. Por eso había venido, para ser testigo, para recordar, para alimentar la determinación que me llevaría a través de lo que estaba por venir. Nos movimos por las habitaciones abarrotadas sin ser notados en el bullicio general. En mi dormitorio, una mujer estaba probándose mis joyas, sosteniendo unos pendientes frente a su reflejo en mi espejo de tocador. En el estudio de Richard, ahora vacío de sus libros, un hombre estaba midiendo el escritorio antiguo para su transporte. Fue en la sala de estar donde finalmente encontramos a Lily, que estaba vigilando una pequeña pila de álbumes de fotos y documentos personales. Sus ojos se abrieron cuando nos vio, pero rápidamente compuso su expresión, dando solo el más leve asentimiento de reconocimiento. Estos artículos no están a la venta. Le estaba explicando firmemente a un cliente insistente. Documentos históricos familiares. Pero todo tiene un precio, argumentó la mujer. ¿Qué tal si te doy 100 por el lote, que no está a la venta a ningún precio? Lily repitió su tono, sin admitir discusión. Sentí un aumento de orgullo por la tranquila fortaleza de mi nieta. ¿Cuál es el problema aquí? Daniel se acercó, frunciendo el ceño ante la interacción. Esta señora quiere comprar los papeles y fotos personales de la abuela, explicó Lily. Le dije que no están a la venta. Daniel suspiró impacientemente. Lily, ya hablamos de esto. Todo lo que vamos a conservar ya ha sido retirado. Todo lo demás se va. Estos son sus diarios privados, protestó Lily. Sus cartas de abuelo durante la guerra, los papeles de naturalización de sus padres. No puede simplemente vender esto a desconocidos. Está bien, concedió Daniel con evidente irritación. Ponlos en mi coche, pero todo lo demás está a precio de remate. Se volvió hacia el cliente. Tenemos algunas primeras ediciones encantadoras en el estudio que podrían interesarte en su lugar. Mientras Daniel alejaba a la mujer, Lily finalmente hizo contacto visual con nosotros, señalando con los labios. Síganme, antes de recoger la pila de objetos preservados y dirigirse hacia la cocina. En la relativa privacidad de la despensa vacía, Lily dejó su valioso cargamento y me abrazó con cuidado. Abuela, no puedo creer que estés aquí. ¿Estás bien?, le aseguré. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Es horrible, susurró Lily, con lágrimas a punto de caer. Están vendiendo todo, incluso cosas que sé que significaban algo especial para ti.
He intentado salvar lo que pude, pero lo has hecho maravillosamente, la interrumpí, acariciando su mano. Algunas cosas son solo cosas. Otros, hice un gesto hacia la pila de álbumes y papeles que ella había protegido. Eso importa. Mamá encontró la caja fuerte en tu armario. Lily continuó con urgencia, pero no pudo abrirla. Traerán a alguien esta tarde para perforarla. David y yo intercambiamos miradas. La caja fuerte contenía la documentación que necesitábamos, la prueba de las cuentas fiduciarias, el acuerdo con David, las condiciones que Richard y yo habíamos establecido hace años. Harold tiene copias, me aseguró David. To do hasta legalmente protegido. Asentí, aunque una inquietud se instaló en mi estómago. La caja fuerte también contenía objetos personales, cartas entre Richard y yo que no eran para los ojos de nadie más, la escritura original de la casa de la playa con el nombre de Sara mencionado en las notas de transferencia explicando nuestras razones. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Vanessa interrumpió nuestra conversación susurrada mientras aparecía en la puerta de la despensa. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de mi presencia. Mamá, ¿qué demonios haces aquí? Visitando mi casa, respondí con calma, mientras aún es mía. La mirada de Vanessa se desvió hacia David, luego de vuelta a mí, comprendiendo. Te dis de alta del hospital. ¿Estás loco? Tuviste un derrame cerebral. Aprobado por el médico, dije simplemente. Visita corta. ¿Y tú? Vanessa se volvió hacia Lily. ¿Sabías de esto? Has estado conspirando a nuestras espaldas. Alguien tenía que velar por los intereses de la abuela, respondió Lily, con la barbilla levantada desafiante. El rostro de Vanessa se sonrojó de ira. Daniel, llamó con brusquedad. Tienes que entrar aquí ahora. En cuestión de momentos, Daniel apareció, deteniéndose en seco al verme en la silla de ruedas. Mamá, ¿qué está pasando? Aparentemente, Vanessa dijo aislados. Mamá se ha dado de alta del hospital para espiarnos con la ayuda del hijo de su amiga y nuestra hija. La expresión de Daniel pasó de la sorpresa al cálculo. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¿Suficiente? Respondí. He visto todo. Necesitaba ver. Mamá, no entiendes. Comenzó con un tono conciliador. Todo esto es para tu beneficio. Estamos liquidando activos para pagar tu atención a largo plazo. Los doctores dijeron. Mentiroso, interrumpí, mi voz más fuerte de lo que había sido en semanas. Los médicos dijeron, buen pronóstico. Nunca preguntaste, nunca quisiste saber. Un silencio incómodo cayó sobre la despensa, roto solo por los sonidos de la venta en curso en las otras habitaciones. Extraños exclamando por las multas, las cajas registradoras pitando, mi vida siendo repartida pedazo a pedazo. Pienso, David dijo en voz baja, es hora de que nos vayamos. Esto ha sido suficiente emoción por un día. Asentí de repente, sintiendo la fatiga de la emoción y el esfuerzo físico. Pero cuando David giró mi silla de ruedas, miré a mis hijos una última vez. Disfruten la venta, dije suavemente. Todo tiene un precio, incluso las lecciones sobre las consecuencias. Al salir del condominio, escuché a Daniel llamándonos, exigiendo respuestas, explicaciones. Pero no me di la vuelta. Había visto lo que venía a ver. Mis hijos me habían mostrado exactamente quiénes eran, y yo les había mostrado a mi manera silenciosa que seguía muy viva y observando. La habitación del hospital se sentía diferente cuando regresé, menos como una prisión y más como un centro de mando temporal. El doctor Patel había sido informado de mi salida, y después de revisar mis signos vitales, parecía impresionado más que preocupado. Tu presión arterial está en realidad más baja que antes de que te fueras, anotó, revisando los monitores. A veces enfrentar nuestros miedos es mejor que yacer aquí imaginando lo peor. No miedos, lo corregí. Realidades, sonrió comprensivamente. Bueno, sean lo que sean, enfrentarlos parece haberte hecho bien. Tu discurso también ha mejorado notablemente. Después de que se fue, llegó Harold, su comportamiento normalmente imperturbable mostrando signos de tensión. Han abierto la caja fuerte, anunció sin preámbulos. Yo había esperado esto, pero la noticia aún me envió un escalofrío. Cuando, hace aproximadamente una hora, un cerrajero la perforó. Daniel tiene el contenido. David, que había salido a comprar café, regresó a tiempo para escuchar esto. Todo, los documentos del fideicomiso, las cartas. Harold asintió con gravedad. Todo. Me llamó de inmediato, exigiendo una explicación. Está en camino aquí ahora. Cerré los ojos brevemente, centrándome. Bien. Es hora de la verdad, Victoria. Advirtió Harold. Estoy extremadamente agitado.
Quizás deberíamos posponer esta confrontación hasta que estés más fuerte. No más posponer, dije firmemente. No más secretos. No tuvimos que esperar mucho. Menos de 20 minutos después, Daniel irrumpió en mi habitación, con una carpeta en la mano y el rostro enrojecido de ira. Robert lo seguía, luciendo incómodo y fuera de lugar. ¿Qué demonios es esto?, exigió Daniel, agitando la carpeta. Algún tipo de fideicomiso que le da la mitad de tu patrimonio a este extraño, condiciones que tenemos que cumplir para recibir nuestra herencia. ¿Pensabas contarnos algo de esto antes de que nos avergonzáramos tratando de vender una propiedad que aparentemente ni siquiera es nuestra? Miré a mi hijo mayor con calma. Sentarse sería mejor. Larga conversación. Él se quedó de pie, vibrando de indignación. Pero Robert se hundió en una silla junto a la ventana, luciendo aliviado de estar fuera de sus pies. No necesito sentarme, Daniel espetó. Necesito explicaciones. Este documento dice que la casa de la playa legalmente pertenece a David Micheli. Dice que nuestras distribuciones del fondo fiduciario están condicionadas a demostrar responsabilidad financiera y servicio comunitario. Dice que has estado apartando dinero cada mes durante años para apoyarlo en la escuela de medicina. Nuestro dinero familiar. Mi dinero. Corregí suavemente. Mi elección. Papá nunca habría estado de acuerdo con esta locura. Tu padre confirmó cada documento. Respondí, su idea. Muchos de ellos. Daniel parecía como si le hubiera abofeteado. Eso no es posible. Papá creía en la familia primero. Siempre. Sí, estuve de acuerdo. Pero la familia más que la sangre. Sarah era mi familia. David también se convirtió en nuestra familia. Robert finalmente habló, su voz tranquila. Mamá, ¿por qué no nos dijiste todo esto durante todos estos años? ¿Lo habrías entendido? Pregunté. La pregunta genuina en lugar de acusatoria. Cuando ayudamos a Sara con la matrícula de David, todos ustedes se opusieron. Lo llamaron un desperdicio. Porque no era de nuestra familia, interrumpió Daniel. Porque lo necesitaba, contrarresté. Tu padre y yo los vimos crecer con un sentido de derecho, tomando las cosas por sentado. Su privilegio cuidando más de las cosas que de las personas. Robert se estremeció visiblemente ante esta evaluación. Así que esto era algún tipo de prueba. La voz de Daniel goteaba sarcasmo. Y aparentemente fallamos. Así que decidiste regalar nuestra herencia para enseñarnos una lección. No toda, Claire. Proportional. Aún reciben cantidades sustanciales. Si enfatizo la palabra, cumplen con las condiciones. Servicio comunitario. Evaluaciones de responsabilidad financiera. No somos niños, mamá. Entonces deja de actuar como ellos, respondí simplemente. Robert se inclinó hacia adelante. Estas condiciones, ¿en qué exactamente consisten? Harold intervino con su formación legal, haciendo el documento complejo más accesible. Cada uno de ustedes necesitaría completar 500 horas de servicio comunitario en organizaciones aprobadas, demostrar una gestión financiera responsable durante un periodo de 18 meses y participar en la planificación filantrópica. Esto es ridículo, Daniel balbuceó. Tenemos carreras y familias. No tenemos tiempo para trabajos de caridad. Yo encontré tiempo, le recordé, trabajando a tiempo completo, criando a 3 hijos y aún así voluntariando en un programa de alfabetización hospitalaria y en un refugio para mujeres. Eso era diferente, desestimó. Eras ama de casa. Tenías flexibilidad. Sentí más que vi a David tensarse detrás de mí, pero mantuvo su compostura profesional. Daniel Harold interrumpió. Independientemente de cómo te sientas acerca de las condiciones, son legalmente vinculantes. El fideicomiso se estableció hace 7 años con la plena participación y consentimiento de tu padre. La documentación es extensa y clara. La impugnaremos, amenazó Daniel. Influencia indebida, capacidad disminuida. Tu padre era presidente de su empresa. Cuando firmó, le recordé, yo estaba en 3 juntas, buena suerte probando la capacidad disminuida. Robert se pasó una mano por el cabello, un gesto tan parecido al de su padre que me hizo el corazón un nudo. ¿Qué pasa con los pagos mensuales a David? Siguen en curso. Asentí hasta que complete su residencia. 2 años más. ¿Por qué? Preguntó Robert. Y a diferencia del tono exigente de Daniel, el suyo parecía genuinamente confundido. ¿Por él y no por, no sé, cualquiera de las otras personas que conocías? Fue la primera pregunta reflexiva que cualquiera de mis hijos había hecho, y la respondí honestamente. Sara me salvó la vida una vez, dije en voz baja. Literal, no figurativa. Me sacó del coche después del accidente. Se quedó conmigo en el hospital 3 días, nunca se apartó de mi lado. Richard viajando.
Ustedes eran demasiado jóvenes para recordar. Esto fue claramente una novedad para ambos. Cuando ella se enfermó, prometí hacer lo mismo por ella. Continué. El cáncer se la llevó, pero aún podía ayudar a su hijo a cumplir mi promesa. Robert absorbió esto en silencio mientras Daniel caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación. ¿Y la casa de la playa?, preguntó finalmente Robert. ¿Por qué darle eso específicamente? Será la amaba, explique. Último lugar. Ella era feliz. David pasaba los veranos cerca cuando era niño. Richard y yo decidimos que era lo correcto. Darle seguridad a David. Permitirle enfocarse en convertirse en doctor como su padre. Podrías haberle establecido un fideicomiso normal. Argumentó Daniel, no haber regalado nuestra casa de vacaciones familiar. No es realmente un hogar familiar, señalé. La visitaste 2 veces en 5 años. Demasiado ocupado trabajando y viajando. Solo Lily venía regularmente conmigo. Otra verdad incómoda que no podían refutar. ¿Qué pasa con el condominio? Demandó Daniel. ¿Eso te pertenece para venderlo? ¿O también lo has regalado? El condominio es mío, confirm. Pero los ingresos no son tuyos para gastar. Se estableció un fideicomiso médico para mi cuidado. Daniel se rió amargamente. Por supuesto, lo has pensado todo, ¿verdad? Controlaste todo desde tu cama de hospital mientras nosotros nos hemos estado agotando tratando de manejar tus asuntos. Los asuntos no necesitaban gestión, dije con calma. No me estaba muriendo. No estaba incapacitada permanentemente. Asumiste, nunca preguntaste a los médicos, nunca me preguntaste. La verdad de esto flotaba en el aire entre nosotros. Robert se levantó de repente. Necesito tiempo para procesar esto. Se volvió hacia Harold. La venta de la propiedad. ¿Qué pasa con ese dinero? Debe ser depositado en una cuenta de garantía, respondió Harold. Dado que la venta se realizó sin la autorización adecuada, los fondos no pueden ser distribuidos hasta que la señora Sullivan proporcione su consentimiento por escrito. Por supuesto, murmuró Daniel. Más control. Se dio la vuelta para irse, con la carpeta aún agarrada en su mano, pero se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, mamá. No puedes manipularnos así. No somos casos de caridad que puedas reformar con tus condiciones y tus pruebas. Después de que se fueron, la habitación quedó en silencio, excepto por el constante pitido de los monitores. David suspiró pesadamente. Eso salió tan bien como esperaba, observó. Mejor de lo que temía, respondí. Robert escuchó, realmente escuchó algo de ello. Harold recogió su maletín. Presentaré la documentación que confirma tu competencia mañana. Una vez que eso esté hecho, recuperarás el control total de tus cuentas y decisiones médicas. Después de que se fue, David acercó una silla a mi cama. ¿Estás realmente bien? Eso fue intenso. Asentí, sintiendo una extraña sensación de alivio a pesar de la confrontación. La verdad finalmente salió. No más fingir. Todavía están vendiendo tus cosas, me recordó amablemente. Solo cosas, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con lo poco que de repente importaba. Lo que es importante se conserva, le dije mientras le curaba la mano. Sara estaría tan orgullosa de ti. Sus ojos se iluminaron con lágrimas no derramadas. Espero que sí. Estoy tratando de seguir su ejemplo y el tuyo. A medida que la noche se asentaba sobre el hospital, me encontré pensando no en lo que había perdido ese día, sino en lo que se había revelado. El verdadero carácter de mis hijos, la fortaleza de mi nieta, el cumplimiento de una promesa hecha hace mucho tiempo. La casa de la playa estaba a salvo. El futuro de David estaba asegurado, y mis hijos enfrentaban una elección que revelaría de una vez por todas lo que realmente valoraban. La confrontación ha comenzado. ¿Aceptarán los hijos de Victoria los términos de su herencia o lucharán contra los deseos de su madre? ¿Qué otras revelaciones esperan a esta familia fracturada? Suscríbete ahora para el próximo capítulo de esta fascinante historia sobre promesas, traición y el verdadero significado del legado. El domingo trajo una visita inesperada. Estaba terminando mi fisioterapia matutina cuando Robert apareció en la puerta solo y con una pequeña orquídea en maceta. Mamá, me saludó torpemente, permaneciendo en el umbral. Es un buen momento, asentí, señalando la silla junto a mi cama. Jenny, mi terapeuta, me dio una sonrisa alentadora mientras recogía su equipo. Estás progresando maravillosamente, señora Sullivan, dijo ella. Sigue practicando esos ejercicios, y podríamos discutir el plan de alta a finales de la semana. Después de que ella se fue, Robert colocó la orquídea en mi mesita de noche. Es de tu condominio, admitió. Lo rescaté antes de que pudiera ser vendido. Recuerdo que papá te lo dio para vuestro aniversario.
El simple gesto me tomó por sorpresa. De todas las posesiones que se estaban liquidando, él había pensado en salvar un ser vivo que requería cuidado y atención. Gracias, dije, genuinamente conmovido. Muy considerado. Robert se sentó pareciendo más el niño que recordaba que el hombre que había permanecido en silencio mientras sus hermanos dividían mis posesiones. Mamá, he estado pensando en todo lo que dijiste ayer, sobre Sara, sobre David, sobre las condiciones del fideicomiso. Esperé, dándole espacio para que continuara. Busqué algunas fotos familiares antiguas anoche, dijo él. Encontré una de mi 10º cumpleaños. Sara estaba allí ayudándote a servir el pastel. Había olvidado por completo que ella formaba parte de esos momentos. Siempre estaba allí, confirmé. Para cada día importante cuando te rompiste el brazo, ella nos llevó a la sala de emergencias. Cuando Vanessa tuvo varicela, se quedó noches ayudándome a cuidar de todos ustedes. Roberta sintió lentamente. No recuerdo mucho de eso. Supongo que los niños no notan a los adultos que hacen posible sus vidas. Natural, le aseguré. Los niños son egocéntricos por naturaleza. Pero los adultos deberían superar eso. Él reaccionó ligeramente ante la suave reprimenda. Estoy tratando de entender. Mamá, la casa de la playa, las condiciones del fideicomiso, todo eso. Daniel está furioso hablando de abogados y desafíos. Vanessa no le habla a nadie, pero sigo pensando en lo que dijiste, que ni siquiera preguntamos por tu pronóstico. Y tienes razón. Simplemente asumimos lo peor y comenzamos a repartir tu vida. La confesión quedó suspendida entre nosotros. Honesta y dolorosa. ¿Por qué? Pregunté simplemente. ¿Por qué asumiste que había terminado? Robert Moreau, sus manos. No lo sé. Es terrible decirlo en voz alta. Creo que era más fácil pensar en ti como si ya te hubieras ido, para no tener que enfrentar lo que estábamos haciendo. Su honestidad era sorprendente y sanadora a su manera. Las condiciones de la libertad condicional, continuó, 500 horas de servicio comunitario. Esos son aproximadamente 12 semanas a tiempo completo o un año de fines de semana, coincidí. No imposible. No, concedió. En absoluto imposible. Él dudó. Llamé al centro comunitario cerca de mi casa esta mañana. Necesitan ayuda con su programa de alfabetización. Me inscribí para la orientación el próximo sábado. Las lágrimas me picaron los ojos inesperadamente. Robert, no estoy diciendo que esté de acuerdo con todo, añadió rápidamente. La casa de la playa todavía parece que debería haberse discutido con nosotros, pero las condiciones. Tal vez papá y tú tenían razón. Tal vez hemos perdido de vista ciertos valores. Privilegio fácil de dar por sentado, dije suavemente. Tu padre y yo nos preocupamos, trabajamos tan duro, te dimos oportunidades, pero quizás lo hicimos demasiado fácil. Daniel no lo ve así, advirtió Robert. Está convencido de que ha sido manipulado por David, por Harold, por cualquiera excepto por tu propio juicio. Está decidido a romper la confianza. Su elección, respondí. Consecuencias también suyas. Hablamos durante casi una hora, la conversación real más larga que había tenido con mi hijo menor en años. Preguntó por Sara, por nuestra amistad, por las promesas que nos habíamos hecho. Por primera vez, parecía genuinamente interesado en mi vida como algo más que una extensión de su infancia. Mientras se preparaba para irse, dudó. Mamá, hay algo más que debería saber. Daniel encontró unos papeles en tu caja fuerte. Números de cuenta de los registros de inversión. Ha estado haciendo llamadas tratando de acceder a esos fondos. Mi corazón se hundió. Sin autorización, Robert asintió incómodamente. Se ha convencido de que es para tu beneficio, para tu cuidado, pero usando mi dinero. Sin permiso es robo, terminé por él. O incluso de la madre. Le dije lo mismo, admitió Robert. Esa es en parte la razón por la que tampoco me habla. Después de que se fue, llamé a Harold de inmediato, informándole sobre las actividades de Daniel. Su respuesta fue rápida y decisiva. Medidas de seguridad adicionales en todas las cuentas, notificaciones a las instituciones financieras, aceleración de la presentación de la competencia. Se resolverá para el final de la jornada laboral de mañana. Harold me aseguró que no podrá acceder a nada. Le agradecí. Luego me senté en el silencio de mi habitación del hospital, contemplando las fracturas en mi familia que parecían ensancharse en lugar de sanar. Daniel, desesperado por tomar el control. Vanessa se retira en un resentimiento silencioso. Robert, con dudas, intentando comprender. Por la tarde, Lily llegó con David, ambos llevando café y con expresiones que sugerían noticias. La abuela Lily comenzó de inmediato. El tío Daniel vino a nuestra casa esta mañana.
Trató de convencer a mamá de que David te está manipulando, que está detrás de tu dinero. La respuesta de Vanessa, pregunté. Ella realmente te defendió, dijo Lily, sonando sorprendida a ella misma. Le dijo que, cualesquiera que fueran tus razones, eran tu elección. Que vender tus cosas mientras estabas hospitalizado estaba mal, incluso si pensaban que era para tu beneficio. Esto fue inesperado. Vanessa, de todas las personas, marcando un límite. Todavía está molesta, aclaró Lily, al ver mi expresión. Pero creo que verte en la venta de bienes, darse cuenta de que estabas al tanto y observándolos, la afectó. Y hay más, añadió David. Aparentemente, Daniel contactó a la administración del hospital, tratando de sugerir que te he estado influyendo indebidamente, que no debería permitírseme visitar porque no soy familia. Ridículo, dije firmemente. El doctor Patel lo rechazó por completo. David continuó. Le informó a Daniel que como su médico, no ha observado ninguna discapacidad cognitiva que lo haga susceptible a la influencia y que ha dejado muy claros sus deseos respecto a las visitas. Hice una nota mental para agradecer al doctor Patel por su apoyo. Además, añadió Lily, mirando a David. He estado hablando con David sobre la escuela de medicina, sobre lo que implica, el compromiso que conlleva. Me está ayudando a decidir si realmente es el camino que quiero. Y le animé, notando la luz en sus ojos. Creo que sí, dijo con tranquila determinación. Quiero ayudar a las personas a hacer una diferencia como lo está haciendo David, como tú lo hiciste con tu trabajo voluntario. El orgullo se hinchó en mi pecho, no solo por su ambición, sino por sus razones, no por dinero o estatus, sino por servicio y propósito. ¿Tu madre lo sabe?, pregunté. Lily asintió. Se lo dije anoche. Ella fue sorprendentemente comprensiva. Dijo, si eso es lo que realmente quiero, me ayudará a prepararme para el MCAT el próximo año. Otro pequeño cambio. Otra respuesta inesperada. Quizás el terremoto de revelaciones estaba reorganizando más que solo los derechos de propiedad. Mientras hablábamos durante la tarde, un plan comenzó a formarse en mi mente. Las divisiones en mi familia no sanarían de la noche a la mañana, quizás nunca se reparen por completo, pero tal vez había un camino a seguir, que reconociera tanto el dolor como la posibilidad de crecimiento. David, dije mientras se preparaban para irse. Necesito un favor más. Cuando me den de alta, quiero visitar la casa de la playa. Verlo una vez más. Por supuesto, aceptó de inmediato. Todavía es tu casa, Victoria. Los derechos de uso de por vida estaban muy claros en el acuerdo. No solo visitar, aclaré. ¿Quieres una reunión familiar allí, todos ellos? David y Lily intercambiaron miradas. ¿Estás seguro de que eso es prudente? David preguntó suavemente. Las acciones de Daniel sugieren que está escalando, no calmándose. Necesario, insistí. Confrontación final, todas las cartas sobre la mesa. Mañana traería la planificación del alta, la restauración formal de mi competencia legal, los primeros pasos hacia la recuperación de mi independencia, pero la verdadera sanación de mi familia de viejas heridas y nuevas traiciones que requeriría más que documentos legales y autorizaciones médicas. Eso requeriría valentía, honestidad y quizás un entorno que nos recordara a todos lo que realmente importaba. La casa de la playa esperaba, con sus ventanas mirando hacia el horizonte infinito, sus paredes guardando décadas de recuerdos, tanto alegres como dolorosos. El lugar perfecto para finales y comienzos. 5 días después, me encontré de pie con mis propios pies en la entrada del hospital, apoyándome solo ligeramente en un bastón mientras David traía su coche. El doctor Patel había pronunciado mi recuperación como notable y me había dado de alta con terapia ambulatoria 3 veces por semana. Recuerda no apresurarte, me advirtió, revisando mi horario de medicación una vez más. Has hecho un progreso extraordinario, pero la recuperación de un derrame cerebral es un maratón, no una carrera de velocidad. Entendido, le aseguré. No más maratones por ahora. Él sonrió, estrechando mi mano cálidamente. Ha sido un privilegio, señora Sullivan. Me ha recordado por qué me convertí en médico en primer lugar. Mientras David me ayudaba a sentarme en el asiento del pasajero, tomé una profunda bocanada de aire fresco, mi primer sabor de verdadera libertad en casi un mes. El mundo parecía más nítido de alguna manera, los colores más vibrantes, los sonidos más distintos. Quizás era simplemente el contraste con el estéril ambiente del hospital. O quizás era la conciencia agudizada que viene con casi perderlo todo. ¿A dónde?, preguntó David, deslizándose detrás del volante. ¿Tu condominio o la casa de la playa? Respondí sin dudar. Llamé con anticipación. Harold nos espera allí. Lily también. ¿Y tus hijos?
Preguntó con cuidado. Invitados. Los tres no saben quién vendrá. El viaje a Malibú tomó casi una hora en el tráfico del mediodía. Pasé ese tiempo observando el paisaje familiar pasar, maravillándome de lo simultáneamente inalterado y diferente que todo parecía. El derrame cerebral había alterado más que mi cuerpo. Había cambiado mi perspectiva, aclarado prioridades que no había examinado en años. Al girar hacia la carretera costera, el océano apareció a la vista. Un azul interminable que se extendía hasta el horizonte. Olas rompiendo contra las costas rocosas. Sentí que mis hombros se relajaban. La tensión que no me había dado cuenta que llevaba se disipaba lentamente. A veces lo olvido, dijo David, notando mi expresión. Qué hermoso es aquí. Boston tiene su encanto. Pero esto, dijo señalando la vista panorámica. ¿Por qué? A Sara le encantaba, estuve de acuerdo. Un lugar sanador. Rodeamos la curva final, y allí estaba, la casa de playa. 2 pisos de cedro desgastado y vidrio, situada en el acantilado. Su amplia terraza se extendía hacia el océano como una mano extendida. Tantas memorias vivían dentro de esas paredes. Richard enseñando a los niños a jugar al ajedrez en las tardes lluviosas. Sara y yo compartiendo vino y secretos en la terraza al atardecer. Lily construyendo castillos de arena con su abuelo en la playa privada de abajo. Y ahora, estacionados en el camino circular, 3 coches esperaban. El sedán sensato de Harold, el compacto de Lily, y para mi sorpresa, tanto el SUV de Robert como el coupé de lujo de Vanessa. Solo faltaba el vehículo de Daniel. Todos menos uno, murmuré. David Asensio. ¿Estás lista para esto? Lo mejor que puedo estar. Me ayudó a salir del coche y a subir los escalones de madera hasta la terraza. La puerta principal estaba abierta, la brisa marina llevando voces desde dentro. Algunas tensas, otras conciliadoras. Lily nos vio primero, corriendo a abrazarme con cuidado. Abuela, te ves mucho mejor. ¿Te sientes mejor? Le aseguré, devolviendo el abrazo. Los demás se giraron a nuestra entrada. Harold asintió en señal de saludo. Robert se quedó de pie torpemente junto a la chimenea, y Vanessa, sorprendentemente, se acercó para ofrecerme un beso rígido pero aparentemente genuino en la mejilla. Deberías habernos dicho que te iban a dar de alta hoy, dijo ella, su tono más preocupado que acusador. Te habríamos ayudado. Necesitaba hacer esto a mi manera, expliqué. A mis términos. Sí, respondió Vanessa con una perspicacia inesperada. Estoy empezando a entender eso de ti. Me moví lentamente hacia mi sillón favorito junto a la ventana con vista al mar, acomodándome en su abrazo familiar. Desde este punto de vista, podía ver a todos en la sala mientras contemplaba el océano desde una posición de conexión y perspectiva. Gracias por venir, comencé, mi voz más fuerte cada día con la terapia, especialmente aquí, de todos los lugares. Daniel se negó, dijo Robert sin rodeos. Dijo que no participaría en esta cita de manipulación y robo, que se está reuniendo con otro abogado hoy. Asentí sin sorpresa, pero decepcionada de todos modos. Su elección. Pero me alegra que el resto de ustedes vinieran. ¿Por qué aquí, mamá? Preguntó Vanessa, sentándose al borde del sofá. ¿Por qué traernos a la misma casa que regalaste? Porque esta casa guarda la verdad, respondí simplemente. Sobre la familia, sobre las promesas, sobre lo que realmente importa. Hice un gesto hacia Harold, quien abrió su maletín y sacó una carpeta. Antes de comenzar con los asuntos legales, primero, mi competencia oficialmente establecida. El control de todas las cuentas devuelto a mí. Los ingresos de la venta de la propiedad en fideicomiso hasta que determine su distribución. Vanessa y Robert intercambiaron miradas, pero no objetaron. Ahora continué. Quiero contarles una historia sobre Sara, sobre esta casa, sobre por qué le pertenece a David. Ahora, durante la próxima media hora, hablé más de lo que había hablado desde el derrame cerebral, recordando la amistad de 40 años que mis hijos habían presenciado, pero nunca realmente comprendido. Como Sara había estado a mi lado durante el despliegue militar de Richard, a través de abortos espontáneos y sustos de salud, durante los años desafiantes de criar a 3 hijos de fuerte carácter, como yo la había apoyado durante el divorcio, la crianza en solitario y, finalmente, el devastador diagnóstico de cáncer. Cuando Sara supo que estaba muriendo, le expliqué que su mayor miedo no era la muerte en sí misma. Era dejar a David sin apoyo. Su padre ya no estaba. Sin hermanos, sin familia extendida. Ella te pidió que lo cuidaras, adivinó Robert, con una expresión pensativa. Sí, pero más que eso, me pidió que lo ayudara a convertirse en el médico que soñaba ser, como su padre. Un sueño que requería años de educación, una educación costosa. Así que,
Ayudaste con la matrícula, reconoció Vanessa. Sabíamos esa parte. Lo que no entendíamos era por qué. ¿Por qué este nivel de compromiso con alguien fuera de nuestra familia? Porque Sara era familia, dije firmemente. De un tipo diferente, pero no menos real. Ella me salvó la vida una vez, literalmente. Me sacó de un coche en llamas después del accidente. Se quedó a mi lado en el hospital 3 días seguidos. Podía ver que esta revelación caía de manera diferente ahora que con Daniel y Robert antes. La expresión de Vanessa se suavizó ligeramente. Richard y yo decidimos que la casa de la playa proporcionaría seguridad, permitiría que David se enfocara en su formación médica, sin estrés financiero. Su nombre en la escritura significaba que podía pedir prestado contra ella si era necesario. Pero nosotros retuvimos los derechos de uso de por vida. Realmente nada cambió excepto la propiedad en papel. Excepto que todo cambió, señaló Vanessa. Porque nunca nos dijiste, nos dejaste creer que algún día sería nuestra. Crítica justa, reconocí, tal vez debería haber sido más transparente. Pero tus reacciones a ayudar con la matrícula no inspiraron confianza. Lo llamaste un desperdicio de recursos familiares. Nadie podía negar esta verdad. Las condiciones del fideicomiso, interrumpió Robert. Los requisitos de servicio comunitario. ¿Por qué estructurar nuestra herencia de esa manera? Me volví hacia él con aprecio por la pregunta directa. Porque el dinero sin propósito o perspectiva puede dañar tan fácilmente como ayudar. Tu padre y yo queríamos más para ti que solo seguridad financiera. Queríamos que experimentaras el dar de vuelta, encontrar un significado más allá de las posesiones. He empezado, dijo Robert en voz baja. El programa de alfabetización, en realidad es gratificante, ayudar a los adultos a aprender a leer, ver su progreso. No esperaba disfrutarlo. El orgullo me calentó el pecho ante este pequeño pero significativo paso. Miré el programa del refugio para mujeres, admitió Vanessa inesperadamente. El que tú apoyaste como voluntario durante años. Necesitan ayuda con sus talleres de alfabetización financiera, enseñando presupuesto y gestión de crédito. Pensé que tal vez mis habilidades podrían ser útiles allí. La sorpresa debió haberse reflejado en mi rostro porque ella añadió defensivamente. No estoy diciendo que esté de acuerdo con todo esto, pero estoy considerando las condiciones, probando las aguas. Era más de lo que me había atrevido a esperar. David, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Quiero que todos sepan algo. Cuando tu madre me transfirió la casa de la playa, vino con sus propias condiciones de que siguiera disponible para tu familia, de que cualquier decisión significativa sobre su uso o posible venta incluyera la consulta con todos ustedes. Nunca tuvo la intención de excluirte de este lugar o de sus recuerdos. ¿Es eso cierto? Robert me preguntó directamente. Asentí. Esta casa significaba felicidad, sanación, reunir a las personas, no separarlas. Como si quisiera enfatizar mis palabras, el sol poniente rompió la cubierta de nubes, enviando luz dorada a través de las ventanas, iluminando la habitación con un cálido resplandor. Por un momento, todos nos sentamos en silencio, absorbiendo la belleza. Y quizás, esperaba el significado más profundo de este lugar que se había convertido en el centro de nuestro conflicto. Lo extraño, papá, dijo Vanessa de repente, con una voz inusualmente vulnerable. Estando aquí, casi puedo sentirlo, su presencia. Yo también, Robert estuvo de acuerdo suavemente. Estaría tan orgulloso de ustedes dos, les dije. Por estar aquí, por escuchar, por intentar entender. El momento de conexión fue frágil, pero real. Un puente tentativo a través del abismo que se había abierto entre nosotros. No completo, no con la ausencia de Daniel y las heridas aún frescas, pero un comienzo. Fuera, las olas chocaban contra la orilla en su ritmo eterno, recordándonos que algunas cosas permanecían constantes, incluso cuando otras cambiaban para siempre. La paz de nuestra reunión familiar se rompió con el sonido de los neumáticos sobre la grava. A través de las ventanas frontales, vimos cómo el sedán de lujo de Daniel derrapaba hasta detenerse en el camino circular, sus movimientos bruscos por la ira mientras cerraba de golpe la puerta del coche y se dirigía hacia la casa. Esto debería ser interesante, murmuró Vanessa, enderezándose como si se estuviera preparando para la batalla. Apreté mi bastón con más fuerza. Déjalo hablar. Escúchalo. Daniel irrumpió por la puerta abierta, su apariencia normalmente impecable desaliñada, sus ojos saltando de cara en cara antes de fijarse en mí con un enfoque láser. Bueno, ¿no es esto acogedor?, dijo, con la voz tensa de furia contenida. Toda la familia se reunió en nuestra casa de playa. Oh, espera. Ya no es nuestra casa de playa. Mamá se la dio a un extraño. Daniel, Robert comenzó,
Si tan solo escucharas. He oído suficiente, Daniel lo interrumpió. Mientras ustedes han estado sentados aquí dejándose manipular, yo he estado haciendo una investigación real. Agitó una carpeta similar a la que Harold había traído. Encontré cosas muy interesantes sobre el momento de esta transferencia de propiedad. Se acercó, dominando mi figura sentada. La casa de la playa fue transferida a David Michey hace 8 años, solo unos meses después del primer diagnóstico de cáncer de papá. Un momento conveniente. ¿No dirías, cuando él estaba vulnerable y cuando ustedes dos sabían que podría no sobrevivir? Un frío silencio cayó sobre la habitación. Incluso Vanessa parecía sorprendida por la acusación. Eso es suficiente, dijo David en voz baja, avanzando. Estás molesto, lo entiendo, pero eso cruza una línea. Quédate al margen, Daniel espetó. Eres el beneficiario de toda esta manipulación. Por supuesto, lo defenderías. Levanté la mano, silenciando más interrupciones. Déjalo terminar. Expresa tu opinión, Daniel. Parecía momentáneamente desconcertado por mi calma aceptación, pero rápidamente se recuperó. Las condiciones del fideicomiso, la transferencia de la propiedad. Todo esto ocurrió cuando papá estaba enfermo, cuando no pensaba con claridad, cuando tú tomabas decisiones por ambos. El abogado con el que hablé hoy dice, tenemos motivos para impugnar todo basándonos en la capacidad disminuida de papá en ese momento. Harold se movió en su rincón. Eso sería extremadamente difícil de probar dado la extensa documentación y los múltiples testigos de la competencia de Richard en el momento de la firma. Ya veremos, replicó Daniel. Y hay más. He estado revisando los registros financieros. Mamá ha estado enviando dinero a David mensualmente durante años. Miles de dólares desviados de los recursos de nuestra familia. Mis recursos, corregí en voz baja. Mi elección. Papá nunca lo habría aprobado, insistió Daniel. No de regalar una propiedad familiar, no de estas condiciones ridículas sobre nuestra herencia. Estudié a mi hijo mayor, la línea tensa de su mandíbula, la postura defensiva, la absoluta certeza en sus ojos. En muchos aspectos, me recordaba a mí mismo a su edad, terco, convencido de mi propia rectitud, incapaz de ver más allá de mi estrecha perspectiva. Siéntate, Daniel, dije, con una voz sorprendentemente fuerte y firme. Hay algo que necesitas ver. Dudó, luego, a regañadientes, tomó asiento frente a mí, lo más lejos posible de David. Asentí a Harold, quien sacó un sobresellado de su maletín y me lo entregó. Lo guardaba como último recurso. Esperaba que no lo necesitáramos. Con los dedos ligeramente temblorosos, rompí el sello y saqué un DVD en una funda transparente. Richard hizo esto 6 meses antes de morir, me pidió que lo guardara a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Qué es?, preguntó Robert. Tu padre te está hablando directamente sobre todo esto. Daniel se burló. Conveniente otra invención para respaldar tu historia. Veámoslo, sugirió Vanessa, con la voz neutral. Si es papá, lo sabremos. Harold colocó su laptop en la mesa de café, insertando el disco. Después de un momento de carga, el rostro de Richard apareció en la pantalla, más delgado que en sus días de salud, pero con los ojos claros y alerta, sentado en su estudio en casa. Hola, niños, comenzó, su voz familiar llenando la habitación. Si están viendo esto, significa que su madre ha considerado necesario compartir algunas verdades difíciles con ustedes. Esperaba que esta grabación nunca fuera necesaria y que aceptaran sus decisiones con gracia y comprensión. Pero conociéndolos como los conozco, una sonrisa irónica cruzó su rostro. Sospechaba que podrías necesitar escuchar esto directamente de mí. Daniel se inclinó hacia adelante a pesar de sí mismo, con los ojos fijos en la imagen de su padre. Primero, permíteme ser absolutamente claro, continuó Richard. Cada decisión respecto a nuestra planificación patrimonial, la transferencia de la casa de playa a David Michey, las condiciones del fideicomiso, todo se hizo con mi pleno conocimiento, participación y apoyo entusiasta. De hecho, muchas de estas ideas fueron originalmente mías. Se movió en su silla, con una expresión cada vez más seria. He observado con creciente preocupación cómo has crecido hasta convertirte en adulto. Has logrado el éxito profesional, la estabilidad financiera, todas las cosas que tu madre y yo esperábamos para ti. Pero en algún momento del camino, parece que se ha perdido algo esencial. Los valores que intentamos inculcar, la compasión, la generosidad, la perspectiva, han sido eclipsados por el materialismo y el sentido de derecho. El rostro de Daniel se sonrojó, pero permaneció en silencio. La decisión de la casa de la playa llegó después de mucha reflexión.
Sarah Michey era familia para nosotros en todo menos en sangre. Cuando ella enfrentó su propia batalla contra el cáncer, tu madre y yo prometimos apoyar a David en su educación. La transferencia de la propiedad le proporcionó seguridad mientras aseguraba que pudiera concentrarse en convertirse en el médico que estaba destinado a ser. Era lo correcto tanto práctica como moralmente. Richard se inclinó más cerca de la cámara. En cuanto a las condiciones del fideicomiso, considéralas una lección final de tu padre. El dinero sin propósito destruye más vidas de las que mejora. Lo he visto suceder a lo largo de mi carrera. La riqueza heredada sin responsabilidad o perspectiva, que lleva a la vacuidad y la disfunción. Quiero algo mejor para ustedes. Su expresión se suavizó. Los amo a todos más de lo que pueden imaginar. Esto no es un castigo. Es protección. El mayor regalo que puedo darles no es la seguridad financiera, sino la oportunidad de descubrir lo que realmente importa. Tu madre ha honrado mis deseos a la perfección. Cualquier ira que sientas debería dirigirse hacia mí, no hacia ella. La grabación terminó con la suave sonrisa de Richard congelada en la pantalla por un momento antes de desvanecerse a negro. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido distante de las olas contra la orilla. Daniel se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana con la espalda hacia la habitación. Sus hombros estaban rígidos, las manos apretadas a los lados. Daniel, llamé suavemente. Necesito aire, murmuró, empujando la puerta hacia el deck sin mirar atrás. Robert se secó la humedad de los ojos. Eso fue difícil de ver, pero era, papá, inconfundiblemente papá. Cada palabra, cada gesto. Vanessa estuvo de acuerdo en silencio. Nadie podía falsificar eso. Observé a Daniel a través de la ventana, de pie en la barandilla del deck, mirando hacia el océano mientras comenzaba a caer la oscuridad. Su postura hablaba de conflicto, de una visión del mundo siendo forzosamente reconfigurada. Dale tiempo, sugerí, lo más difícil para él de aceptar, más invertido en su versión de los hechos. ¿Por qué es tan resistente? Lily preguntó, hablando por primera vez desde la llegada de Daniel. El tío Robert y mamá al menos están tratando de entender. Orgullo, ofreció David pensativamente. Hablando como alguien que ha visto esto en las familias de los pacientes, a veces la persona que reacciona más fuertemente es la que más claramente se reconoce en la crítica. Assenti lentamente. Daniel siempre más parecido a Richard. Mismo impulso, misma certeza. Estar equivocado, difícil para ambos. Cuando la última luz se desvaneció del cielo, Daniel permaneció en la cubierta, una figura solitaria contra el horizonte oscurecido. Dentro, la conversación continuó más tranquilamente con Robert preguntándole a David sobre su residencia médica, Vanessa examinando viejos álbumes de fotos con Lily, Harold discutiendo detalles legales conmigo. Una frágil normalidad había descendido, rota solo cuando Daniel finalmente volvió a entrar, su rostro sereno, pero sus ojos revelando una agitación interna. Necesito volver a la ciudad, anunció rígidamente. Mañana tengo una reunión temprano. Daniel, commence. Deberíamos hablar. No ahora, mamá, me interrumpió, pero sin la hostilidad de antes. Necesito tiempo para pensar. No era aceptación, pero tampoco era rechazo. Algo había cambiado, aunque fuera ligeramente. Mientras se preparaba para irse, se detuvo junto a la silla de David. Para lo que vale, mi padre era un buen juez de carácter. Si él te aprobaba, debe haber sustancia ahí. No fue una disculpa, pero para Daniel fue una concesión significativa. Después de que se fue, la atmósfera se aligeró notablemente. Vanessa sugirió pedir la cena, y para mi sorpresa, todos acordaron quedarse. A medida que la noche reclamaba el cielo por completo, las luces de la casa de la playa brillaban cálidamente contra la oscuridad, con voces y risas ocasionales saliendo de sus ventanas. No era exactamente la armonía familiar de años pasados, pero algo sanador de todos modos. Más tarde, mientras David me ayudaba a la habitación principal que había compartido con Richard durante tantos veranos, sentí una profunda sensación de logro. No es victoria, no hubo ganadores ni perdedores en esta reconciliación familiar, pero sí un progreso hacia algo verdadero y necesario. ¿Crees que se lo tomará bien? David preguntó, bajando la cama con la eficiencia práctica de un médico. Daniel, eventualmente, respondí. A su manera, a su tiempo y si no lo hace, si persigue desafíos legales. Sonre ligeramente. Entonces, enfrentamos eso también. La familia es complicada, la sanación no es lineal. Mientras me acomodaba contra las almohadas, escuchando el eterno ritmo de las olas abajo, pensé en Richard, en Sarah, en las promesas cumplidas y las lecciones aprendidas.
La casa de la playa se mantenía como siempre, siendo testigo de nuestros mejores y peores momentos. Un santuario. No porque fuera perfecto, sino porque era real. La confrontación con Daniel trae verdades dolorosas y una reconciliación incierta. A medida que Victoria se instala de nuevo en la casa de la playa, ¿qué revelaciones finales esperan el viaje de esta familia? ¿Elegirá Daniel la sanación o el conflicto continuo? La historia se acerca a su conclusión emocional en el próximo capítulo. Suscríbete ahora para no perdértelo. 6 meses pasaron con el ritmo constante del cambio de estaciones. Mi recuperación continuó. La fisioterapia 2 veces por semana y el habla casi completamente restaurada relegaron el bastón a un rincón la mayoría de los días. La casa de la playa se convirtió en mi residencia principal. Su entorno pacífico más propicio para la sanación que mi condominio en la ciudad. La vida se acomodó en nuevos patrones. Robert visitaba la mayoría de los fines de semana, a menudo trayendo a sus hijos, quienes se deleitaban redescubriendo la playa que su padre había amado de niño. Vanessa venía con menos frecuencia, pero con creciente facilidad, a veces quedándose a pasar la noche, nuestras conversaciones gradualmente pasando de las meras cortesías a algo que se acercaba a una conexión genuina. Daniel se mantenía distante, comunicándose principalmente a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas ocasionales. Había abandonado sus desafíos legales después de consultar a varios abogados, todos los cuales confirmaron la solidez de nuestra planificación patrimonial. Se había establecido una especie de tregua, no cálida, pero ya no abiertamente hostil. Lily se convirtió en una presencia habitual, pasando todos los fines de semana alternos en la casa de la playa, a menudo trayendo libros de texto para estudiar para sus preparativos del MCAT. Para mi deleite, ella y David habían desarrollado una relación de mentoría que beneficiaba a ambos. Ella proporcionándole conexión con la familia que una vez lo rechazó, él ofreciéndole orientación a través del desafiante camino premedico. En una brillante mañana de octubre, casi exactamente un año después de mi accidente cerebrovascular, me senté en la terraza viendo a los delfines jugar a lo lejos, con una ligera brisa que traía el olor salado del océano. El timbre sonó y me levanté para abrir, sorprendida de encontrar a Daniel allí, luciendo inusualmente incierto. Mama, me saludo formalmente. ¿Es este un buen momento siempre? Respondí, retrocediendo para darle la bienvenida. Café. Él asintió, siguiéndome a la cocina, donde me movía con una familiaridad cómoda, preparando 2 tazas. Las llevamos al deck en silencio, acomodándonos en sillas adyacentes frente al océano. «¿Te ves bien?», observó después de un momento. «Casi de vuelta a la normalidad, mejor que la normalidad», corregí suavemente. «Más fuerte en muchos aspectos». Él asintió, su mirada fija en el horizonte. «He estado pensando mucho este último año sobre papá, sobre las condiciones del fideicomiso, sobre mi reacción a todo». Esperé, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. «Empecé las horas de servicio comunitario», dijo finalmente, «en un programa de alfabetización financiera para familias de bajos ingresos, enseñando presupuestos, conceptos básicos de inversión, planificación de jubilación». La sorpresa y el placer me calentaron. «Eso es maravilloso, Daniel». «No es lo que esperaba», admitió. «Estas personas trabajan tan duro con tan poco. Conocimientos que la mayoría de nosotros damos por sentado. Cómo funciona el crédito, cómo construir ahorros. Es transformador para ellos. Estoy viendo cambios reales en sus vidas. Dar de vuelta también cambia al que da», observé. Ascencio lentamente. Papá tenía razón sobre la perspectiva, sobre lo que importa. Se giró para mirarme directamente. «Lo siento, mamá, por cómo me comporté durante tu enfermedad, por lo que intentamos hacer con tus cosas. Fue inexcusable». La disculpa tan esperada fue ofrecida de manera simple y directa, al estilo de Daniel. «Perdonado», respondí con la misma simplicidad. «Familia imperfecta, todos nosotros. Conocí a David la semana pasada», continuó, sorprendiéndome aún más. «Lo invité a almorzar, quería saber sobre su trabajo, sus planes para el futuro. Y es impresionante», reconoció Daniel. «Dedicado. Puedo ver por qué papá lo aprobó». «Porque tú también», viniendo de Daniel. Esto era un gran elogio. «La casa de la playa», dijo, gesticulando hacia nuestro alrededor. «Ahora entiendo por qué le pertenece y lo que representa. Parte del legado de Sara», estuve de acuerdo. «Y ahora parte del nuestro también». Nos sentamos en un silencio cómodo, observando a los pelícanos zambullirse en busca de peces en las olas ondulantes. Algo se había sanado entre nosotros. No completamente, quizás nunca completamente, pero de manera significativa.
Tengo noticias, dijo Daniel finalmente. En realidad, dos cosas. Oh, primero he aceptado un puesto en la Junta de la Fundación de Alfabetización Financiera. Significa reducir mi trabajo en la firma, pero se siente bien. Me extendí para apretar su mano, demasiado emocionada para hablar. Segundo, continuó. Amanda y yo estamos esperando una niña para febrero. La alegría floreció en mi pecho. Daniel, eso es maravilloso. Una pequeña sonrisa suavizó sus rasgos. Estamos pensando en llamarla Sara, si te parece bien. Las lágrimas brotaron en mis ojos, inesperadas y bienvenidas. Más que bien, perfecto. Cuando se fue esa tarde, nuestra despedida no tuvo ninguna de las tensiones de los últimos meses. En su lugar, había una calidez tentativa, un puente siendo cuidadosamente reconstruido. 2 semanas después, en un fresco día de otoño, organicé una reunión en la casa de la playa. No solo familia esta vez, sino una expansión intencionada de nuestro círculo. David estaba allí, por supuesto, junto con Lily, Robert y sus hijos, Vanessa, e incluso Daniel con su esposa. Pero también estaban presentes miembros de la fundación donde Daniel hacía voluntariado, colegas del hospital de David, estudiantes del programa de premedicina de Lily. A medida que se acercaba el crepúsculo, choqué mi copa para llamar la atención. Las conversaciones se apagaron mientras todos se volvían expectantes. Gracias a todos por venir, comencé, con la voz clara y fuerte. Esta reunión marca algo especial. Hoy, estamos lanzando oficialmente la Fundación Sarah Mitchell para la Educación Médica. La expresión de David mostró sorpresa. Habíamos discutido el concepto, pero no el momento ni el nombre. Esta fundación, continué, proporcionará becas para estudiantes prometedores que persigan carreras médicas, dando prioridad a aquellos que han perdido a sus padres o enfrentado dificultades similares. La financiación inicial proviene de mí, pero me complace anunciar que los 3 hijos han decidido contribuir también. Asentía Daniel, Vanessa y Robert, quienes levantaron sus copas en señal de reconocimiento. David Mitchell será el primer director de la fundación, con mi nieta Lily como coordinadora del programa mientras completa sus estudios premédicos. Un aplauso recorrió la reunión cuando David avanzó visiblemente emocionado. Estoy abrumado, admitió. Victoria, esto honra la memoria de mi madre de la manera más significativa posible, ayudando a otros a seguir el camino que ella me animó a tomar. Hizo una pausa, recomponiéndose. Gracias no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Mientras la celebración continuaba en la noche con luces colgadas en la cubierta y risas llevadas por la brisa del océano, encontré un momento tranquilo para escaparme a la playa. La arena estaba fresca bajo mis pies mientras caminaba hacia la orilla, donde las olas borraban suavemente las huellas con cada marea que avanzaba. Pensé en Richard, en Sarah, en las promesas hechas y cumplidas, en un derrame que podría haberlo terminado todo, pero que en cambio había aclarado lo que realmente importaba, en los hijos que me habían decepcionado profundamente, y luego, a su manera, encontraron caminos hacia la redención. La casa de la playa se erguía iluminada en el acantilado, con ventanas que brillaban con calidez y vida. Ya no es mi casa, no legalmente, pero sigue siendo hogar en todos los sentidos que importan. Su propiedad había causado tanto dolor y división. Sin embargo, ahora se había convertido en un lugar de encuentro para la sanación y nuevos comienzos. Escuché pasos detrás de mí y me giré para encontrar a mis 3 hijos acercándose por la arena. «Mamá, todos te están buscando», dijo Vanessa, alcanzándome primero. «David quiere hacer algún tipo de brindis. Solo necesitaba un momento», le expliqué, «para apreciar todo». Daniel hizo un gesto hacia la casa. «Has creado un legado bastante impresionante allá arriba. No el que esperábamos quizás, pero significativo». No mi legado, corregí suavemente. La nuestra, todos nosotros, incluyendo a Sarah, incluyendo a Richard. Robert ofreció su brazo mientras volvíamos hacia la casa. Papá estaría orgulloso esta noche de todos nosotros, creo. Mientras caminábamos juntos por la orilla, la marea borraba nuestras huellas detrás de nosotros. Sentí una sensación de plenitud, no de perfección. La vida no ofrecía tales garantías, pero sí algo igualmente valioso. Autenticidad, conexión, propósito. La herencia que mis hijos una vez buscaron con tanta desesperación para reclamar se había transformado en algo mucho más valioso que propiedades o cuentas bancarias. Estaban aprendiendo a su manera individual lo que Richard y yo habíamos esperado enseñarles desde el principio. Ese verdadero legado no reside en lo que poseemos, sino en lo que damos. No en lo que reclamamos como nuestro, sino en lo que creamos juntos.
Y que algunas promesas una vez hechas no solo transformaron nuestras vidas, sino también las vidas de las generaciones venideras. Un efecto dominó de compasión y compromiso que ninguna traición podría disminuir. A medida que esta historia de traición y redención familiar concluye, nos recuerda que la verdadera herencia no se encuentra en las posesiones, sino en los valores que elegimos llevar adelante. El viaje de Victoria desde la cama del hospital hasta la sanación no solo ha transformado su vida, sino también la de todos los que la rodean. Gracias por seguir esta emotiva historia. Si te tocó el corazón, por favor suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas otra poderosa historia de perdón familiar y de encontrar lo que realmente importa.